¿Es enseñar sinónimo de educar? Leemos en el capítulo 21 del Principito. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito, que se dio la vuelta pero no vio nada. «Estoy aquí», dijo la voz, bajo el manzano. «¿Quién eres?», dijo el Principito. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el Principito. Pero después de reflexionar agregó: «¿Qué significa domesticar?» «No eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?» «Busco a los hombres», dijo el Principito. «¿Qué significa domesticar?» «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas, es su único interés. ¿Buscas gallinas?» «No», dijo el Principito, «busco amigos». «¿Qué significa domesticar?» «Es una cosa demasiado olvidada», dijo el zorro. «Significa crear lazos». «¿Crear lazos?» «Sí», dijo el zorro. «Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo». «Seré para ti único en el mundo». «Empiezo a comprender», dijo el Principito. «Hay una flor que creo que me ha domesticado». «Es posible», dijo el zorro. «En la tierra se ven toda clase de cosas». En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna, que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su 11ª tesis, él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. ¿Sí? Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias, investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media. Escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad?
¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. ¿El estudiante fracasa o es el sistema que ya es inoperante y obsoleto? Las materias que se imparten son estáticas, impersonales y focalizadas a trabajos parcializados. ¿Está la escuela alejada de la realidad, tanto a nivel individual como social? ¿Las escuelas y centros formativos son espacios de tedio y aburrimiento tanto para el alumno como para el profesor? ¿La calificación estandarizada reduce a una cifra al alumno sin observar su individualidad? ¿Los protocolos estandarizados por los que se rige la enseñanza benefician al alumno o al profesor, o a ninguno de los dos? ¿La educación observada desde lo administrativo produce y procura formadores funcionarios? ¿Educar, adiestrar o domesticar? ¿Podemos considerar al sistema educativo como sistema de exclusión social y despersonalización progresiva? ¿Existe una obsesión por la homologización? ¿Está enfocada la educación para la competencia y la guerra o para la cooperación y la paz? ¿Educar, adiestrar o domesticar? El concepto de escuela y formación actual, la del siglo XXI y su sistema educativo, nacen en el siglo XVIII en Prusia y se extienden rápidamente por toda Europa. Y su etiología es totalmente espartana, es decir, enfocada hacia la obtención de un alumnado dócil, manipulable y obediente. La educación pública pretendía y aún pretende el determinismo hacia un pensamiento único que es defendido por leyes dirigistas hacia ese mismo pensamiento, con matices fundamentalistas también a veces de alto grado. Las escuelas son conceptualizadas como fábricas industriales para formar trabajadores con exclusivo sometimiento a la mínima inversión para obtener los máximos resultados, exactamente igual que se consideraría una granja avícola de producción intensiva, y se compara a sí misma como la manufactura de un producto, donde la opinión contraria o diferencia de criterio, es decir, la excepcionalidad de un alumno, se considera una grave falta de respeto. Las escuelas y centros educativos han sido, y en la actualidad algunas, parecen seguir siendo escuelas cuarteles de adiestramiento, similares en algunas de sus formas a las prisiones o, como apuntábamos, fábricas de ciudadanos obedientes y semideshumanizados que son una cifra y se califican con cifras que los marcan, acompañan y definen en el presente y en su futuro. ¿Parece exagerada esta visión del concepto educativo? Solamente hace unos pocos años era tal cual la he definido y también han definido muchos expertos y profesores que han elaborado este excepcional reportaje, La educación prohibida, y aún en la actualidad, si observamos en profundidad, se han cambiado algunos matices, algunas formas en apariencia importantes. Sí, ya no estamos tan cerca de la guerra del 36 y su posguerra, pero tampoco tan lejos. El fondo es y sigue siendo prácticamente el mismo en su dinámica estructural. Y ya que he mencionado hace unos instantes un periodo nada alentador para el recuerdo de algunos, y algunos que aún todavía podrían relatar en primera persona la guerra y posguerra española del 36, donde resultado de todo aquel periodo franquista, que aunque mejoró el nivel de la enseñanza, también vino acompañado de un feroz adoctrinamiento nacionalista y religioso que haría que la clase obrera siguiera en la ignorancia sobre temas filosóficos y políticos. Tan solo una pequeña parte de esta clase, los autodidactas, serían capaces de discernir una lectura o de aplicar esas famosas 4 reglas. Con el boom económico de finales de los 60 y la posterior transición se democratiza la enseñanza, pero con el neoliberalismo la enseñanza se convierte en una carrera a la caza del logro económico, es decir, estudiar para medrar, no por saber más,
conocer más y entender mejor, sino para competir con tu adversario, y ese adversario pertenece a tu misma clase social, renovando y siguiendo la estela de la mayor parte de los factores negativos que hemos visto anteriormente sobre ese concepto de escuela y educación. ¿Y en qué consistían estas famosas 4 reglas? Recuerdo que de pequeño, alrededor de los años 60, escuchaba a menudo hablar de este término, que se refería la mayor parte de las veces al entorno femenino, claro, visto desde la perspectiva machista dominante de la época, y a su papel en la vida de estas mujeres. Frases como: una mujer sabiendo leer y escribir las 4 reglas y casándose, ya tiene todos los objetivos de su vida cumplidos. Vendría a ser bastantes años después, en el año 96, cuando precisamente empezaba a poner negro sobre blanco las experiencias de mi trayectoria práctica y clínica en torno a la salud natural, en esa obra de 10 partes, El oficio de los dioses en el jardín de los frágiles, de la que ya os he hablado anteriormente, en el capítulo 0 del primer volumen sobre la fusión de las medicinas naturales orientales y occidentales versus salud, que titulaba Del cero a la forma sagrada y a la sagrada forma, donde me planteé una nueva hipótesis, una visión estructural y secuencial del carácter integrativo o de fusión entre los conceptos de las ciencias puras o exactas, las matemáticas, la geometría, la física, y también de las no tan exactas como la bioquímica o la biología, cuando revisando concretamente los conceptos aritméticos volvió a resonar en mi memoria esa frase escuchada y no entendida en la infancia referida a las 4 reglas. Investigué sobre su origen y concepto. En el siglo XVI, en plenitud del Renacimiento, en el ámbito de las matemáticas, junto a grandes obras en latín, representantes del elevado nivel de humanismo científico, aparecen otras fruto de tendencias divulgadoras, favorecidas por corrientes espirituales europeas reformistas y también características de una mentalidad burguesa de carácter mercantil. Si bien la tradición griega impulsó la distinción entre el arte de calcular llamado logística y el estudio teórico llamado aritmética, en el Renacimiento surge la denominación aritmética práctica, que sustituye a la noción clásica de logística. La aritmética práctica estaba concebida como una útil herramienta de cálculo para la resolución especialmente de los problemas de la aritmética comercial. Es destacable el concepto utilitario y pragmático y la sencillez metodológica, pero con la ausencia de definiciones y clasificaciones. Las 4 reglas comprendían esencialmente las 4 operaciones elementales con números naturales, como se desprende de este texto de Pérez de Moya sobre matemáticas en 1562. El primero tracta las 4 reglas generales de la aritmética. Conviene saber sumar, restar, multiplicar, partir por números enteros, cosa muy necesaria para el servicio de la vida humana y digna de ser sabida de todo hombre que deseare ser puesto en el número de los que sienten de esta razón. Entonces, una vez repasados estos antecedentes históricos sobre la aritmética, me surgió una duda respecto al concepto de su lógica y su orden, su aseveración como ciencia exacta, base conceptual y operativa de otras clasificadas con el mismo concepto como la geometría o la física, que como ciencias exactas, puras y duras, se basan enteramente en la observación y experimentación como prácticas para crear conocimientos con base en un lenguaje matemático. Son ciencias de alta precisión y rigurosidad, dado que el método científico se emplea en su forma más pura para comprobar hipótesis usando matemáticas como vehículos para hacerlo. Sus hipótesis y postulados tienen que ser irrefutables a través de ecuaciones y operaciones matemáticas cuantificables y objetivas. Estos principios fundamentales son conocidos como axiomas. Pero ¿qué pasaría si donde se asegura la máxima expresión del orden y la lógica no lo hubiera tanto? ¿Dejarían de ser exactas por una aparente sin importancia inexactitud? Nos dejamos estos 2 interrogantes en el aire para pasar a nuestro siguiente capítulo, en nuestra siguiente entrega. La educación prohibida, ya menos en positivo.
hasta ese momento.